Muy buenas noches y bienvenidos a esta ponencia. Quien les habla, Luis Villanueva, actual juez y referee certificado por CADEC Perú. em, la fiscalización de diferentes disciplinas de contacto, entre las cuales está el boxeo, el K1, el Muay Thai, el grappling y las artes marciales mixtas como nuestro, nuestro fuerte dentro del trabajo que realizamos dentro del arbitraje. Eh, para empezar, podemos dar inicio a esta ponencia mencionando que las artes marciales mixtas es una disciplina híbrida, la cual recopila diferentes características de artes marciales, deportes de contacto y modalidades también de combate, ¿no? Eh, debemos conocer que en un inicio aparece una corriente en la cual buscaban poner dentro de un mismo escenario diferentes artes marciales, ¿no? Líneas practicadas eh, de manera muy arraigada en diferentes naciones del mundo. Entonces quisieron poner a prueba a manera comparativa cuál tenía más eficacia dentro de un combate real. Entonces así es como aparece el bastante conocido kickboxing, ¿no? Que fue una iniciativa de ver eh, qué arte marcial era más poderoso respecto a lo que striking refería. Striking, cabe mencionar, pues que es el uso del golpeo, tanto de las extremidades superiores como inferiores, para poder infligir daño a un rival y poder derrotarlo dentro de un combate. Eh, Entre las disciplinas que pudieron medirse dentro de este floreciente escenario del kickboxing, resaltaron y sobresalieron el Muay Thai tailandés y también el Kyokushin Karate japonés. Entonces, también hubieron presencia y participación de otras disciplinas como es el Taekwondo, el Sabat, entre otros. Entonces, de esta manera se da un inicio el tema de conjugar más de un arte marcial o una línea de combate dentro de un mismo escenario con reglas para poder ver cuál destacaba o sobresalía sobre las demás. La corriente de las artes marciales mixtas, como conocemos, viene por la misma figura de querer comparar dentro de un escenario común distintas disciplinas, ahora incluyendo también las del grappling, no solamente las del striking. Entonces, es como UFC en el año 1993, pues, fue uno de los primeros intentos en querer desarrollar estos combates híbridos en los cuales se presentaron pues diferentes participantes en los primeros eventos, lo que coincidió con esta corriente del Brazilian Jiu-Jitsu, que era una disciplina incorporada a este país en Brasil, que vinieron pues de unos grandes maestros, los de- del Jiu-Jitsu japonés, que llegaron a Brasil a radicar y pues pusieron en el escenario y en el ojo de todo el mundo competitivo esta nueva disciplina, ¿no? Entonces, en ese, en ese primer en esa primera edición se pudo ver muchas de las falencias que actualmente pues ya han sido desarrolladas y coberturadas respecto a la fiscalización para que los combates sean totalmente parejos, justos y deportivos, ¿no? Entonces, eh, se puede mencionar entre los primeras grandes falencias de esta combinación de disciplinas era la diferencia de peso, masa corporal entre uno y otro competidor, ¿no? Entonces podíamos ver pelear a alguien de sumo con 200 kilos contra un peleador estándar de otra disciplina quizás de 60 o de 70 kilogramos. Entonces, las divisiones de peso fueron una de las falencias que saltaron a la vista respecto a lo que es el, en un futuro lo que serían las artes marciales mixtas, denominada en un inicio como vale todo. Entonces, todos estos vacíos se dieron a notar, como eran pues las técnicas que ponían en riesgo
en riesgo la integridad y la vida de los competidores, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de golpes directos a la garganta, en la parte occipital, detrás de la cabeza, golpes a la zona genital, ¿no? Y de repente mordidas, hincones en los ojos, todas las partes vitales estaban muy expuestas a diferentes tipos de ataques. Entonces, eh, la coyuntura de esta situación hizo que de alguna forma conocedores, entrenadores y entre otros estudiosos dieran un paso adelante para decir esto debería regularse de cierta forma, y es como en el tiempo aparecen las primeras comisiones atléticas, las cuales empezaron a regir eh, mediante reuniones, por decirlo así, como un simposio, por decirlo de alguna forma, donde estas personas conocedoras pues podían poner en la mesa alguna consideración a tener, y por votación se podía ir aceptando nuevas regulaciones e incorporándolas a un reglamento unificado que en su gran mayoría en las promotoras y las comisiones del mundo iban acatando, ¿no? Entonces, así es como aparece y se forja el término Reglamento Unificado de Artes Marciales Mixtas, el cual es un reglamento que está siempre sujeto a observaciones y que por una votación general se puede definir qué se modifica y qué no, ¿no? Cabe, cabe saber que por año se van actualizando diferentes reglas, ajustando eh, según las necesidades del deporte y también algunas observaciones que se pueden hacer de lo que es funcional y de lo que no es. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a ir incorporando algunos términos, algunos términos y algunas condiciones dentro de lo que son las artes marciales mixtas. Hay un tema principal que no me gustaría dejarlo para el final porque se requiere dedicarle el tiempo suficiente, que es respecto a los criterios de puntuación en el MMA, ¿no? Sabemos que un equipo de jueces y árbitros siempre desempeñan roles, ¿no? Los más importantes son los tres jueces, que son los que están en puntos estratégicos con toda la visualización de la jaula, en este caso, que es el área de combate, y del árbitro, que es el que está dentro, es la autoridad máxima dentro de un enfrentamiento de MMA, y es pues, el que regula directamente a los dos peleadores dentro de su desempeño competitivo. Eh, los criterios de puntuación no son otro que los pilares dentro de lo que va a decantar un ganador, ¿no? Entonces, estos cinco pilares tienen un orden y una jerarquía que va del 1 al 5, y son los que tienen que considerar cada uno de los jueces que llena tarjetas para los tres asaltos para determinar la puntuación que otorga. Entonces, la jerarquía es la siguiente. En el número 1 se encuentra la efectividad de golpeo, ¿no? La efectividad de golpeo no es otra cosa que del volumen de golpes que son lanzados, ¿no? Cuáles llegan a destino, ¿no? De manera precisa, también de manera efectiva, que quiere decir que sea contundente, ¿no? Sabemos que la puntuación dentro del MMA está muy ligado a lo que es el daño recibido hacia el rival. Entonces, vamos a tener muy en cuenta ya más adelante que es volumen de golpeo, golpeo efectivo y golpeo significativo. Luego en el segundo lugar se encuentra la efectividad de agarre. Siempre cabe aclarar por qué ocupa el número 2 y no el 1, ¿no? Muchos dirán es más importante la efectividad que golpeo que la de agarre, y la respuesta es que son igual de importantes. Sin embargo, cada una toma preponderancia según cómo va dándose el combate. Sabemos que todo combate se inicia de pie, por ende, la efectividad de golpeo es el primer punto a calificar. Sin embargo, en cuanto se lleva la pelea al piso,
la efectividad de agarre será el primer criterio a calificar, ¿no? Entonces, por eso esa numeración de 1 y 2, porque considerando que el combate empieza de pie, se va a considerar la efectividad de golpeo como lo más importante, pero en cuanto el escenario cambia al piso, la efectividad de agarre será el, el nuevo criterio fundamental. El tercer punto, el tercer criterio en esta jerarquía es el control del área de pelea. Ya lo vamos a explicar, no solamente tener una posición central dentro de la jaula, sino también implica algunos otros detalles a considerar. Luego de eso tenemos la agresividad efectiva, que no es otra cosa que es la capacidad de hacer retroceder a nuestro oponente haciendo uso de la fuerza física, del empuje o de una cantidad de golpes que simplemente doblegan al rival. Entonces, esa es la agresividad efectiva, también vamos a ahondar más adelante. Y el último criterio es la defensa efectiva, que es toda acción que realiza un competidor para evitar el daño, ¿no? Si yo hago un juego de cabeceo correcto, esquivándome golpes rectos, estoy efectuando ese criterio de defensa efectiva. Si de pronto defiendo perfectamente con el sprawl los intentos de derribo a doble pierna, también es una defensa efectiva. Si en el grappling me quieren encajar una llave y hago una postura y salgo de esa situación complicada rápidamente, también estoy usando una defensa efectiva. Entonces, toda acción que evite daño a mi persona se considerará defensa efectiva. Entonces, vamos a pasar a ver cada uno de estos criterios a mayor detalle eh, en orden de la recurrencia, ¿no? O lo más inmediato dentro de un combate para tener en cuenta. Entonces, el tercer criterio, que era el control del área de pelea, es lo que vamos a ver en primer lugar. Lo que se considera es la ubicación en el centro, como lo mencioné, ¿no? Tener una ubicación central quiere decir que de alguna forma yo genero cierta distancia hacia mí respecto al rival por un tema de presión, habilidad, ¿no? O simplemente por imponer un juego en el cual yo voy a ser el principal, voy a ser el principal protagonista del combate, el que proponga, ¿ya? En segundo lugar es el manejo de los tiempos, ¿no? Como repito, el peleador que propone el ritmo del combate también estará haciendo hincapié en lo que es el control del área de pelea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo inicio el combate y yo manejo una guardia muy estática y espero, de repente le estoy dando la facilidad de que el otro imponga el ritmo, ¿no? Pero sin embargo, yo entro con un juego de piernas, saltando en puntas, de repente con una guardia muy, muy móvil que incita a lanzar golpes rápidos o ser muy explosivo. De repente, yo manejando esos pequeños detalles puede hacer el que y marque el ritmo del combate. De repente mi combinación la lanzo en cierto ritmo y el rival se defiende y ejecuta el mismo ritmo para contestar, ¿no? Entonces, de esa manera es donde se ve quién propone los tiempos. Luego, disponer de las distancias. Nosotros sabemos que dentro del combate, por lo general, la envergadura de los peleadores es distinta y el alcance también, por lo tanto su rango de ataque son distintos. Entonces, cuando un peleador que es fajador cierra muy bien la distancia y obliga a su rival a, a intercambiar en dicha distancia, entonces está imponiendo la distancia. En cambio, si un peleador que es de largo alcance, que no es noqueador y se enfrenta a alguien más pequeño y en todo momento con sus golpes mantiene a distancia al rival en todo momento y pone las condiciones del combate a su rango de pelea, entonces también estará imponiendo pues el control del área de combate, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pequeños ejemplos a considerar que son, por ejemplo, el criterio de persecución ante un rival elusivo, ¿no? Muchas veces uno de los competidores es muy hábil con las piernas, ¿no? Entonces quiere mantener siempre a la distancia al otro peleador que de repente está ubicado en la parte central del recinto, de la jaula en este caso,
pero si ese competidor que está posicionado en el centro sabe manejar los ángulos y los tiempos para cerrarle estas posibles rutas de escape al peleador más ágil y de mayor alcance, entonces estará haciendo uso del control del área de pelea, ¿no? Por otro lado, también hay un criterio para la persecución de un rival que está herido, ¿no? Por ejemplo, una mano de poder conectada, un peleador que se trastabilla y va hacia atrás, entonces también hay maneras y métodos que puede implementar un atleta para cerrar esa distancia, ¿no? No es simple y llanamente correr hacia el oponente cuando lo vemos en problemas, sino también es tener un criterio de desplazamiento. Entonces, eso se podría mencionar como control del área de pelea, tener la ubicación, ser el que manda en los tiempos, el que propone las distancias, el que impone su ritmo de juego y el que tiene un mejor criterio pues para aproximarse y retirarse del peligro inminente que el rival proponga, ¿no? Muy bien, con esto vamos a pasar al siguiente criterio. Recordemos que estamos viendo los criterios no por el orden de importancia, sino por lo más cotidiano, ¿no? Hemos propuesto el criterio 3 en primer lugar, que era lo más sencillo de entender e ir acoplándolo a lo que ya estamos conociendo. Entonces, el criterio número 1 ahora vamos a hablar, que es el golpeo efectivo, ¿no? Como sabemos, ya hay un tema de distribución dentro del área de combate, ahora el golpeo efectivo vamos a desglosarlo. En primer lugar, el volumen, que es la cantidad de golpes lanzados, ¿no? Si yo dentro de un round saco, por decir, 50 golpes de manos entre jabs y rectos y saco 10 patadas, ¿no? Entonces ese sería mi volumen de golpe, ¿no? En total 60 golpes lanzados, ese es el volumen. Pero de aquí viene la variable más importante, que es la precisión. La precisión sí tiene mucho que ver con los golpes que yo conecte. Entonces, si de esos 60, si yo de esos 60 he conectado solamente 30, quiere decir que mi efectividad es de un 50%, ¿no? Muy bien. Entonces, y en tercer lugar, los golpes significativos. Como sabemos, a diferencia de otras disciplinas que son netamente estilísticas, como puede ser, por ejemplo, los deportes olímpicos como el taekwondo y el karate, es más, hasta el propio boxeo y kickboxing también pues tienen una preponderancia por el tema de estilo y golpes conectados, ¿no? Con precisión, más que por causar daño, ¿no? En el MMA es si el criterio principal es el daño infringido, entonces estas estadísticas de golpes lanzados no tienen tanto peso como los golpes conectados. Y mucho más si estos golpes conectados se consideran significativos, que quieren decir que están ocasionando daño al rival, ¿no? Cuanto más se acerque uno a la finalización, mucho más será considerado los golpes como efectivos. Entonces, para hacer mención a dos peculiaridades, repetir una combinación y sorprender con el cambio de flancos y niveles, por ejemplo, es golpe efectivo, ¿no? Si un peleador simplemente lanza golpes a la guardia o al aire, no va a ser igual de considerado como un peleador que está proponiendo no solamente manos rápidas, sino cambio de niveles, cambio de flancos, atacando con puño y patada, lo cual le permite mucha más capacidad de conectar golpes efectivamente, ¿no? Y también una táctica podría considerarse el acumular daño en una zona. Por ejemplo, hemos podido ver peleadores expertos en lo que son las patadas bajas como José Aldo, el cual siempre procuraba que sus combinaciones terminen con ese último guadañazo en el muslo para terminar pues afectando esa parte y ocasionalmente consiguiendo una detención y un nocaut técnico por ende.